Vamos a comenzar la sesión de la tarde con dos intervenciones a cargo de Miguel Rodríguez y de Sebastián Faber, que se conectará por Zoom. Vamos a comenzar con la intervención de Miguel Rodríguez, un muy viejo amigo. Hemos colaborado juntos en numerosos proyectos sobre la historia del panamericanismo, la propaganda en el periodo de entreguerras y en muchas otras ocasiones. Bien, Miguel es profesor de Historia y Civilización de América Latina Contemporánea, ahora, ¿lo he dicho bien? Sí. En el Institut d'études hispaniques de la Sorbona, de la antigua París 4, ahora Sorbonne Université. Su formación la comenzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su doctorado lo realizó ya en París y toda su carrera profesional la ha desarrollado en París. Bien, él es historiador, además de civilizacionista, y lo que nos interesa actualmente es sus amplios trabajos sobre las cuestiones relacionadas con las conmemoraciones, los monumentos, celebraciones, etc. Él ha hecho aportaciones decisivas sobre la historia del Día de la Hispanidad, del Día de la Raza, de las conmemoraciones hispanoamericanas, así como sobre los monumentos, especialmente en el espacio urbano de Madrid y París, relacionados con la historia latinoamericana. Y su enfoque original y característico es la historia, por lo tanto, de los sentimientos, de la memoria, del recuerdo, y por eso le hemos pedido expresamente para este coloquio que hiciera un análisis del panteón de los hispanistas. Exactamente. Cuando quieras. Gracias. Bueno, pues gracias por la invitación, primero, evidentemente. Voy a proponer un panteón, un espacio imaginario, dedicado, como dice la divisa inscrita en el frontispicio del Gran Templo parisino, en la Montaña Sainte-Geneviève, ¿sí? A los grandes hombres, la patria agradecida. Se trata de localizar aquí y analizar homenajes y honores que permiten construir una tradición de consolidar, aquí no la patria propiamente dicha, aunque podríamos considerar que es una patria, no sé, pero es una corporación reconocida. No solo se trata de un gremio, de una especialidad científica, como hemos estado comentando estos días, sino una comunidad imaginada que remite a su vez a una cierta idea de lo que es lo hispánico, de la constitución de Hispania y de su trasplante allá de los mares a una Hispanoamérica con la que se van a consolidar lazos culturales, políticos y económicos a lo largo del siglo XX. Es un trabajo en proceso, cuyos planteamientos, muy en proceso, muy en sus inicios, cuyos planteamientos iniciales se los debo principalmente a Antonio, pero también a una colega y gran amiga, Clémentine Lucien, quien en ese congreso en 2017, donde participó Jean-François Botrel para el centenario de nuestro instituto, Clémentine Lucien presentó una ponencia sugerente en la que dibujó el retrato del perfecto hispanista, ese era el título de la ponencia, a partir de los artículos necrológicos que aparecen en las revistas especializadas y que constituyen finalmente pues, algo muy importante de nuestra formación. Ahora, aunque el panteón se asocia naturalmente con la dimensión funeraria del monumento, en ese trabajo se trata más bien de homenajes. Tal es el título de muchos de los volúmenes que forman mi corpus. Un material, voy a tratar de mostrar, muy interesante y muy a menudo un tanto menospreciado, que se escribe colectivamente con honores que se les rinde en vida a figuras reconocidas que han permitido por su obra y su magisterio la consolidación, la perpetuación o la renovación del saber de nuestro cuerpo disciplinario, ¿sí? Como hemos hecho muchas referencias a las palabras y a la etimología, ¿sí? La palabra homenaje, me permito ir a consultar el diccionario y veo que viene de un latín vulgar, quizá, hominaticum, la idea de favor, de don, de merced, y encuentro en el diccionario una serie de términos que se relacionan con homenaje y que por lo tanto me parecen interesantes en lo que vamos a ver.
fidelidad a un rey o señor, sumisión, veneración, respeto, muestras de respeto a los hombres encanecidos en el trabajo. Eso me parece muy importante. Y luego un auxilio, un don, ¿sí? que premia su mérito. ¿Sí? Bien, entonces, como para subrayar lo importante que puede ser una herencia para tejer una red que a final de cuentas representa la disciplina, tanto en su formación, en sus enunciados a priorísticos, como en sus mecanismos de inclusión y de exclusión, me parece que los homenajes son esenciales en la transmisión de las tradiciones universitarias. Independientemente del valor de los diversos trabajos que pueden presentarse en los homenajes, en los volúmenes de homenajes, que no siempre me es posible apreciar, o más bien me es muy difícil apreciar, pues tanta es la variedad de temas, me parece que es un género que conviene, y en nuestro caso, inventariar, ¿sí? Y en esta sala, homenajear, porque me acabo de dar cuenta que ustedes tienen aquí una serie de volúmenes de homenaje que aparecen en mi corpus, y que además de todo son volúmenes muy raros. Así que felicidades y bien. Entonces voy a presentar mi corpus que se presenta se propone para este estudio con una cifra un tanto arbitraria de unos 40 inmortales. Digo 40, inspirada en los usos de la Academia Francesa, ¿sí? Que se les llama inmortales justamente por el hecho de ser académicos. No sé si lo sea dentro de algunos siglos Vargas Llosa, pero por lo menos ya se siente así, ¿sí? Este número es aproximadamente el que tienen otras academias, ¿sí? De la lengua de la historia, que muchas veces tienen 36 miembros. ¿Sí? La selección propuesta, insisto, es arbitraria y está justificada porque se basa inicialmente en índices bibliográficos existentes en la Bibliothèque Nationale de France. Probablemente en España se puede encontrar el primero de esos índices, que es el publicado por Otto Leisner en 1976. ¿Sí? En alemán, Bibliografía Internacional de los Festschriften, luego comentaremos esta palabra, que hasta mediados de los años 70, publicado el primero en 1976, tenía ya 14,000 títulos. ¿Sí? Bien. Entonces, ven ustedes que es una amplia bibliografía que se ha seguido enriqueciendo en las décadas siguientes. Me parece que este principio es importante porque corresponde grosso modo a los años de desarrollo y organización de las redes interuniversitarias entre los llamados hispanistas en esa asociación internacional que nace, como lo hemos visto, en 1962 en Oxford. Y es que en mi caso, voy a decir que en mi corpus, voy a mostrar por qué los he escogido, pero he tenido que dejar de lado muestras del hispanismo italiano, ¿sí? Y tampoco no menciono muestras del hispanismo neerlandés, aunque hay algunos, ¿sí? Justamente se mencionan ahí el homenaje a Benedetto Croce, del que hablamos, bueno, del que se mencionó como sujeto esta mañana, y a Van Praag. El único que encontré justamente de hispanismo, de homenajes a un hispanista neerlandés es ese, ¿sí? De 1955, exactamente. Y esa carencia, digamos, pues bueno, puede suplirse, aquí hablamos de suplencia en otro sentido, ¿sí? Justamente con las intervenciones que hicieron nuestros colegas esta mañana, ¿sí? Y que me parece que vienen un poco a completar finalmente esta carencia. Por otra parte, la inmensidad del tema, de la temática es tal que estoy seguro que todos ustedes podrán, con su experiencia y sus conocimientos, pues en diferentes de estos temas, aportarme mucho en el acercamiento, que es al mismo tiempo individual sobre muchos autores que yo no he leído y que conozco mal,
como prosopográfico, ¿sí? Bien, las bibliografías de Otto Leisner a partir de 76 cubren todas las disciplinas en humanidades y ciencias sociales y permiten localizar nombres o bien de autores que tienen nombres españoles o que hablan en español, y así he escogido unos 20, más o menos la mitad del corpus. En función de las sugerencias de Antonio Niño, que me puso a hacer la tarea, haciéndome una lista de lo que le pensaba que podía ser útil, ¿sí? Y también de la disponibilidad de los ejemplos que yo he reunido en mi ejercicio profesional, de finalmente volúmenes como estos que el azar me ha permitido encontrar, pues he completado la otra mitad, hasta sumar esos 40, por razones diversas que luego podemos comentar. ¿Sí? Cuando ustedes recibieron por vía electrónica la lista de los homenajes, justamente seguramente ustedes me van a decir que no están de acuerdo con tal o cual selección, ¿sí? Y es una selección necesariamente arbitraria, pero que se puede comentar, y ese es el interés justamente, a mi modo de ver, de esta parte del coloquio. ¿Sí? Ni son todos los que están, como dice el proverbio, ni están todos los que son. ¿Sí? Bien. Ahora, la selección quiere privilegiar en una perspectiva comparada los diversos espacios nacionales, o sea, nuestra temática, pero evidentemente, pues por razones obvias, pues le doy una gran importancia al hispanismo francés en sus relaciones con España, los estudiosos de lo hispánico en los territorios anglófonos, ¿sí? Tengo, si mal no recuerdo, 4 ligados a la Gran Bretaña y 4 a los Estados Unidos, los hispanistas de lengua alemana, ¿sí? Y algunos ejemplos provenientes de Hispanoamérica, porque porque correspondían a títulos de homenajes a lo largo del siglo XX que estaban inscritos en esa primera antología de Leisner, ¿sí? Bien. Digamos que atravieso todo el siglo XX, comienzo, como ustedes habrán visto, por la figura titular de Menéndez Pelayo, a quien se rinde homenaje justo al iniciarse el siglo, ¿sí? En 1900, con el pretexto del 20º año de su profesorado, pero también debido a su reciente nombramiento entonces como director de la Biblioteca Nacional. El último homenaje elegido para nuestro análisis, porque tiene justamente el nombre y los rasgos característicos del género, es el dedicado a nuestro colega, el francés Carlos Serrano, ¿sí? A principios, al despuntar el siglo XXI. Él murió en marzo de 2001. ¿Sí? En este caso se trata de un hispanista entonces recién desaparecido, a quien se rinde honor, y en este caso rompe un poco con las reglas que he seguido en mi selección, pero se justifica por las contribuciones numerosas y diversificadas de mis colegas en 2 volúmenes, pero además por un reconocimiento propio y personal a este que fue mi maestro y que fue amigo de nosotros, de algunos de los que están aquí presentes. Bien, entonces de entrada una primera observación. En nuestra selección hemos tratado de ceñirnos a los volúmenes de homenajes entregados a personajes todavía vivos. En los países de habla alemana, esto se justifica más explícitamente en su existencia celebratoria al denominarse desde el título, ¿sí? Festschriften, en función del cumpleaños, del Geburtstag, en que el homenajeado llega a sus 70, a sus 75, a sus 80, o más raramente, como vimos hace rato con Menéndez Pelayo, un cierto número de años después del nombramiento en la cátedra, ¿sí? En este caso Menéndez Pelayo, 20 años, muchas veces es un cuarto de siglo, ¿sí? Pero es interesante el término utilizado en alemán, que subraya bien el rito de paso que supone, su dimensión celebratoria y, como lo dice el nombre, festiva, y que juega con la valorización del tiempo que pasa, ¿sí? Podríamos traducirlos quizá como escritos conmemorativos que se organizan y se presentan como regalos de cumpleaños, ¿sí? Y eso me parece muy interesante,
Sí, muchas veces dan lugar, evidentemente, a fiestas. Evidentemente habría que acompañar el estudio de estos documentos, pues con un estudio de la hemerografía, con lectura de memorias, etcétera, para ver. Voy a citar solo un caso en particular del cual tengo datos. Bien, pero también tomamos a los desaparecidos en una dimensión comparativa y por tratarse de personajes significativos, ¿sí? Porque hay algunos que en vida no son homenajeados, pero sí en el momento en que mueren, y en ese momento son monumentalizados, ¿sí? Un poco como el caso de Serrano, ¿sí? A menos que Jean-François me corrija, pero creo que no había homenaje a él antes. Bien, entonces... Por eso he tratado de limitar al máximo a una decena las notas necrológicas que aparecen en las revistas periódicas, aun si era un poco el punto de partida porque de mi amiga Clémentine Lucien, ¿sí? Muchas veces las notas necrológicas son mucho más breves y además de todo tienen un tono particularmente sentimental, ¿sí? Que evidentemente se explica por la sorpresa, ¿sí? A veces de una muerte repentina y además de todo por la indispensable expresión de un afecto, a veces muy personal o colectivo, en torno a una pérdida reciente. Si la inmensa mayoría de los homenajeados nuestra selección corresponde a los aniversarios que he mencionado, ¿sí? Por lo tanto a una edad más o menos madura, ¿sí? Tenemos casos un poco excepcionales, Menéndez Pelayo, 56 años, o Walter Starkey, británico, a los 56. Me entretuve un rato en calcular la edad en la que llegan a ser monumentalizadas nuestras figuras para saber si la he sobrepasado o no. Sí, me temo que sí. Sí, un promedio de 67 años, ¿sí? Bueno, no obstante, para suscitar el homenaje, a veces es eficaz una muerte temprana, ¿sí? Es un poco triste decirlo, es el caso de Serrano, ¿sí? Pero hay dos casos que son interesantes, ¿sí? El francés André Joucla-Ruot, ¿sí? Que era colega de Aix-en-Provence, ¿verdad? Y que murió a los 45 años. ¿Sí? Y María Rosa Lida de Marquiel, ¿sí? Que luego mencionaremos, a los 52 años. ¿Sí? Un caso especialísimo es el de Silvio Zavala, ¿sí? Él es el más joven de todos, homenajeado a los 44, ¿sí? En ocasión del, y fíjense, además de todo, dice el texto, en ocasión del 20º aniversario de su recepción profesional. Bien, pero aquí no fue homenajeado tan joven por su desaparición, ¿sí? Puesto que vivió 105 años. Bien, es más bien especialísimo, es obviamente el que murió más viejo, ¿sí? Pero es especialísimo porque quizá no se debería considerar como un homenaje en sentido estricto, un homenaje de hispanista. Su biografía es interesante. Tras una formación en Derecho en Nueva Orleans y en Madrid, ¿sí? Para un mexicano, a un yucateco, ¿sí? Es finalmente pues, ya un gran cosmopolitismo en su formación. Luego colaboró en el Centro de Estudios Históricos de Madrid entre 33 y 36. A su regreso en México fue un destacado historiador y uno de los fundadores del Colegio de México y luego también miembro del Colegio Nacional cuando este fue instituido en los años 40. En su salutación, ¿sí? Así le llama, su autor, Alfonso Reyes, lo presenta así. Maestro en el aula y en el libro, Silvio Zavala cosecha aquí, apenas llegado a su acmé, edad para muchos todavía de preparación y adiestramiento, el testimonio de gratitud que le ofrecen algunos de sus mejores discípulos, quienes van labrando ya su propio cauce, y acaso le deben el incentivo de su vocación y sus entusiasmos. Zavala era tanto miembro de la Academia de la Lengua como de la Academia de la Historia, ¿sí? Y queda, a pesar de ser ya un poco olvidado, uno de los grandes historiadores mexicanos, uno de los que abrieron las vías en esos años de medio siglo para estudiar, cito varios de sus libros, instituciones jurídicas en la conquista de América,
La encomienda indiana, La utopía de Tomás Moro en la Nueva España, todo eso en los años 30, y luego diversos ensayos sobre la colonización española en América en 44, así como finalmente creo que es su último libro, digamos, muy importante, América en el espíritu francés del siglo XVIII. ¿Sí? Asociando siempre, y aquí vuelvo a citar a Reyes, la interpretación y el documento, en una expresión que conviene citar en su totalidad, porque plantea lo que podrían ser las vías que se abren a un hispanista. Y lo cito: la disyuntiva patética y hasta irritante en ciertos casos, que va y viene entre la interpretación y el documento, ni lo desazona ni lo ciega a Zavala. Lo mismo recoge y aclara un texto que sitúa su contenido ideal en el cuadro de las fuerzas sociales. Consagrado al estudio del pueblo mexicano y su formación, singularmente a lo largo de los siglos modernos, nuestra historia no solo le debe ricas aportaciones cuanto al material mismo, sino también un sentido, una orientación, un tratamiento aséptico. ¿Sí? En fin, no vamos a comentar más, pero me parece una cita de Reyes muy interesante. ¿Sí? Bien. En caso de algunas figuras se han encontrado homenajes en vida, ¿sí? Seguidos de otras muestras de reconocimiento post-mortem. ¿Sí? O sea, comienzan en vida un homenaje y terminan con uno o varios post-mortem. Conviene entonces ver la evolución de la percepción y obviamente el deslizamiento de las apreciaciones que manifiestan los organizadores del homenaje. Por citar un ejemplo importante en nuestra selección por tratarse de una referencia ineludible, pues el imponente homenaje ofrecido a Menéndez Pidal en 1925. ¿Sí? Una miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e históricos en 3 volúmenes. Fíjense, el primero de 848 páginas, el segundo de 718, el tercero de 697. ¿Sí? Yo creo que bate récord. Pero posteriormente, entre 50 y 53, tiene lugar una nueva obra en su honor, esta vez en 4 volúmenes. Y comenzamos 640, 668, 658 y 644. Para su cumpleaños número 94, ¿sí? Las referencias bibliográficas indican otro homenaje, pero es en 14 páginas, ¿sí? Por parte de tu ciudad, ¿sí? Por parte de La Coruña. Y tras su muerte, con la colaboración explícita de Dámaso Alonso y de muchos otros, 5 volúmenes de la revista de la Universidad de Madrid, ¿sí? A la cual se agregarán muchas publicaciones del extranjero, y menciono una, por ejemplo, en Bélgica, en 1970, después de su muerte, Hommage de Romaniste Liégeois a la mémoire de Menéndez Pidal. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo por destacar en ese sentido, pues ya se ha mencionado hoy en la mañana, el de Marcel Bataillon, homenajeado antes y después de su muerte, ¿sí? Y muerte que es conmemorada 10, 20 años después, como luego también será el centenario de su nacimiento. ¿Sí? Bataillon, por otra parte, y esto también es muy importante para mi tema, me parece, ¿sí? Participó intensamente en estas actividades de homenajear a sus colegas. ¿Sí? Y justamente en ese sentido contribuye a la consolidación de la disciplina. ¿Sí? Y participó con frecuencia, con textos, con esfuerzos de organización de estas prácticas. ¿Sí? Entonces, cito a Bataillon, ¿sí? Para una nota necrológica, ¿sí? Que en 1958 escribe para Georges Sirot, que es un hispanista un poco olvidado hoy en día, me parece, no estoy seguro si el profesor Botrel... Olvidado sí, no por la importancia que tuvo en la disciplina, la del bulletin hispanique, o sea, sí, claro. Y manual de literatura española, etc. Sí, pero sí, un mandamás, ¿no? Sí, era un mandamás, claro. Y fíjense, Bataillon dice, hace 10 años, o sea, en 48, que Sirot, enterándose que se hablaba de regalarle un volumen de mélange, es el término que se utiliza en francés, o sea, mezcla, miscelánea,
había despejado la amenaza de tal homenaje con uno de esos chistes joviales que nos gustaban tanto. Sus colegas le habían hecho aceptar la idea que un día sus más fieles colaboradores, tanto extranjeros como franceses, del Bulletin Hispanique, ¿sí?, le darían finalmente un fascículo doble, unos artículos reunidos con una cordial intención de agradecimiento para él, que era el alma de la revista. Pero la guerra llegó. La Segunda Guerra Mundial, entonces hubo que esperar. El homenaje se convirtió en algo íntimo, pero finalmente limitado a las barreras de un país invadido, pues no era digno del hombre que había hecho del Bulletin el órgano del hispanismo universal. Así lo dice Bataillon. Pero finalmente la liberación de Francia habiendo llegado, pues eso hizo que al poco tiempo Siron muriera y nos dejara, y por lo tanto tenemos que llevar a cabo este proyecto modesto que él había finalmente agradecido. Bien. Bueno, entonces voy a seguir tratando de ir más rápido. Para mi selección se plantea dificultades esta definición, porque vemos que tenemos a Bataillon así o hispanistas verdaderamente cuya definición no plantea problemas. No es el caso de Zavala, ¿sí?, que nadie reconocería como hispanista. Bien. Entonces, el problema también es no considerar como hispanistas a hispanoamericanos que han aportado muchísimo a las disquisiciones sobre las esencias nacionales, ¿sí?, y a concepciones metodológicas en este sentido, como los que yo he mencionado, Reyes y Zavala. ¿Sí? A mí me ha llamado la atención un poco lo que mencioné hace rato cuando tuvimos el debate después de la ponencia de Alfonso, ¿sí?, sobre finalmente pues cómo poder distinguir hispanistas y americanistas, y además de todo pues finalmente cómo incluir a muchos que han formado parte, pues, involuntariamente, podríamos decir, de nuestra corporación, y por eso en la selección, ustedes verán al rato la lista, pues he incluido a Paul Rivet, que David mencionó pues como el gran papa, podríamos decir, del americanismo, ¿sí? Entre los temas de estudio de los investigadores norteamericanos desde hace mucho tiempo hay una creciente atención a Latinoamérica, ¿sí? Entonces también ellos son americanistas, pero al mismo tiempo finalmente pueden ser considerados como hispanistas, ¿sí? Bien, en este panteón exclusivamente masculino, sí, insisto en eso, por eso dije a los grandes hombres, la patria agradecida. ¿Lida? Sí, claro. Entre este panteón exclusivamente masculino destaca una mujer, ¿sí? Tempranamente desaparecida, probablemente influyó María Rosa Lida de Marquiel, ¿sí?, que es un caso interesante, doblemente trasplantada por sus orígenes familiares a Argentina primero, por su familia, ¿sí?, y luego a los Estados Unidos por su matrimonio, por su vida profesional y también por los problemas que tuvo la filología institucional en tiempos del peronismo, ¿sí? Es un caso muy interesante por encarnar en la filiación de Amado Alonso lo mejor de la filología española, ¿sí? En el primer inventario de Leisner figuran también otras mujeres, ¿sí?, pero muy pocas, ¿sí?, muchos sucesivos homenajes a Gabriela Mistral, ¿sí?, pero justamente es un problema, no la incluiríamos como hispanista, me parece, ¿sí? Bien. Generalmente después de su premiación en 1945 como Nobel, ¿sí? Por cierto, el primer Nobel latinoamericano que fue dado a una mujer. Bien. Pero incluimos en cambio a Pedro Salinas, por haber sido además de poeta, lector en varias universidades, donde justamente ejercía la función de hispanista, pues luego fue profesor en Sevilla, Madrid, en la Universidad Internacional de Santander, en las universidades femeninas de las que se habló ya, en Johns Hopkins, California y al fin en Puerto Rico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es alguien que reconocemos como escritor, pero que al mismo tiempo es un renombrado hispanista por su función profesional. Bien,
Entonces, ven ustedes que el corpus plantea muchísimas dificultades. Hablemos brevemente, para terminar de la presentación general, pues de las generaciones en las que podríamos situarlos. Por su nacimiento, la mitad de los 40 proviene del siglo XIX, sobre todo de su última década. En el siglo XX tenemos un contingente de 14 nacidos entre 1900 y 1920, lo cual nos llevaría a identificar, ¿sí? Hace rato mencioné la edad, pero nos llevaría a identificar grosso modo al hispanista tipo, ¿sí? O al modelo del homenajeado, podríamos decir, como alguien que tuvo una vida activa y reconocida entre 1900 y 1970. ¿Sí? Hice una especie de cuadro estadístico y finalmente es lo que es anterior finalmente a la fundación de la Asociación Internacional de Hispanistas. ¿Sí? Bien, lo quería un poco hacer observar, ¿sí? Bien, entonces podríamos avanzar en ese sentido que esto forma parte de los años de formación e institucionalización del hispanismo internacional y que el análisis del corpus elegido pues trata de diferenciar la producción en cada uno de los espacios nacionales. ¿Sí? Bien. Ahora revisemos diversos elementos paratextuales que son propios al género. ¿Sí? Más que en las notas necrológicas de las revistas, ¿sí? Pues los homenajes propiamente dichos se abren con fotografías, a veces con dibujos, más recientemente a través de diseños, formas icónicas, ¿sí? Que remiten en la mente del lector y por lo mismo participante a esta comunidad científica a valores específicos a ella. ¿Sí? Habría que tomar en cuenta los cambios en la representación de la figura universitaria. Se pasa de las gafas, de una corbata, de una presentación muy formal, ¿sí? Como una imagen oficial, ¿sí? A una visión más casual, más cercana a la empatía, que con los cánones de la comunicación y la publicidad hacen quizá la imagen de la figura pues, más cercana al lector. ¿Sí? Un homenaje reciente que vamos a ver ahora usa en un dibujo alusivo en su portada, es el homenaje a Pierre Vilar, y donde no aparece su retrato, sino aparece la señera, ¿sí? La bandera catalana. Y es interesante la introducción del volumen, dice, lo leo lo traduzco al español: no se presenta, no es necesario presentar a Pierre Vilar. La calidad de sus investigaciones, su aportación desde el punto de vista universitario, el paso decisivo que ha hecho dar a los estudios sobre Cataluña. Pero en cambio, presentar la Asociación Francesa de Catalanistas me parece más necesario. ¿Sí? Bien. Entonces, de ahí, bueno, ya se ve quién firmó justamente ese homenaje. Bien. Es interesante también en los volúmenes a Carlos Serrano, observar las composiciones artísticas que el pintor Javier Pagola diseña para la ocasión, así como el retrato del homenajeado en el campo, en Jersey, ¿sí? Fuera de los cánones vestimentarios de la vida de los catedráticos, ¿sí? Y con otros recursos simbólicos, ¿sí? Como hay en fotos de autores anteriores, como en Batallón, Reyes y otros, ¿sí? O como el crucifijo en la foto de Sánchez Albornoz. ¿Sí? En homenajes recientes es similar la representación más intimista de jóvenes, como los franceses Henri Bonneville o André Jouriot. Bien, vamos a pasar rápidamente para que ustedes visualicen finalmente esta... Voy a pasarlo rápidamente, ¿sí? Pero... Está dando el botón equivocado. ¿No es ese? Son las flechitas, sí. No. Es al revés, perdón. Bien. Bueno, entonces los puse finalmente en orden, obviamente, cronológico, ¿sí? El que mencionaba yo hace rato, no nos da tiempo de detenernos en esta pequeña introducción, ¿sí? Al volumen, ¿sí? Y las primeras páginas del prólogo, que son interesantes, pero lo dejamos, pasamos a Menéndez Pidal, ¿sí? Es un volumen de
1925, ¿sí? Vossler en 1932, ¿sí? Está en alemán. Martinage, ¿sí? El fundador, bueno, el animador fundador del Instituto de Estudios Hispánicos, es cuando toma su jubilación. Este no tiene título, lo mencionaré después al final, finalmente un poco su historia, ¿sí? Y lo incluyo porque me parece pues que puede formar parte del corpus, ¿sí? Este no aparece muy bien, uno de los homenajes a Leo Spitzer, ¿sí? Que aquí aparece con su fotografía, en otro homenaje, 10 años después, ¿sí? Georges Sirot, que mencioné hace rato, ¿sí? Del cual leí justamente pues, un pequeño párrafo. Walter Starkey, ¿sí? España, ensayos hispano-ingleses, aquí no aparece la foto, ¿sí? Pero en cambio hay aquí una pequeña composición entre musical y no sé cómo llamarla, casi iconográfica de Federico Mompou, una nota, la única que conseguí para William Entwistle, los estudios hispánicos, que es un homenaje a Huntington, ¿sí? Que lo incluí porque es un homenaje finalmente muy rico y es una figura que me parece muy interesante. Aquí tenemos justamente la primera página, ¿sí? de Hispania, con esta pequeña biografía esquemática, ¿sí? En español y en inglés, ¿sí? Una especie de pequeña nota necrológica, ¿sí? Y luego un homenaje propiamente dicho por la revista Hispania en Estados Unidos, ¿sí? Silvio Zavala, ¿sí? Que comentamos hace rato, ¿sí? Estudios históricos americanos que tiene el Colegio de México, que hace en su honor finalmente en fecha muy temprana, ¿sí? Un número especial de la nueva revista de Filología Hispánica dedicada a Amador Alonso, ¿sí? Incluía a Paul Rivet, ¿sí? Ustedes ven que fue publicado en México, ¿sí? En la UNAM, ¿sí? Y la portada y la foto con la que aparece, ¿sí? El orden cronológico es el que ha primado mi presentación, se me olvidó decirlo, es importante, ¿sí? Un homenaje a Alfonso Reyes, hay muchos más, ¿sí? Pero este es interesante porque se hizo en Francia en un pequeño fascículo, ¿sí? Donde aparecen ahí algunos de los autores, no sé si se logre ver, ¿sí? Jules Romain, escritores como Jules Romain, el famoso hispanista francés Jean Sarrail, Jean Cassou, y escritores como Etienne, por ejemplo, o hispanistas conocidos como Aubrun, ¿sí? Bien, entonces me parece que era interesante, en fin, justamente por esa dimensión francófilo y muy después de la muerte de Reyes, ¿sí? Que aparece aquí en la primera página, ¿sí? María Rosa Lida de Malquiel, ¿sí? Que mencioné hace rato como única mujer, ¿sí? Y que aparece aquí con su esposo, no, con su hermano, ¿sí? Con Raimundo Lida, ¿sí? No me equivoco, no sé. Es Raimundo Lida, ¿verdad? Bien. Otro hispanista importante. Exacto, exactamente, ¿sí? El alemán Fritz Schalk, ¿sí? Claudio Sánchez Albornoz, ¿sí? Aquí no se ve claramente el crucifijo, ¿sí? Tú lo ves desde aquí o lo sabes. No. Sí. Américo Castro, sobre él hay varios, pero en fin, ese es el que escogí, ¿sí? Jean Sarrail, una foto muy posada y muy oficial, por uno de los grandes fotógrafos oficiales, ¿sí?
evidentemente Batallón, que da lugar a muchos homenajes, ¿sí? Federico de Onís, Dámaso Alonso, ¿sí? Este es interesante porque es un homenaje universitario, ven ustedes, reunido por los estudiantes de filología románica. Es un caso raro ese tipo de homenajes. Generalmente son autoridades universitarias, a veces diplomáticas, pero en este caso aparece como estudiantes de filología románica y al mismo tiempo es publicado por una gran editorial como es Gredos, ¿no? Bien, Antonio Rodríguez Monino, sí, que murió tempranamente, trabajaba en Castalia, ¿verdad? Probablemente, y entonces de ahí justamente el hecho que sea el homenaje que hay más importante a él, ¿sí? También en Castalia se publicó este homenaje a William Fichter, ¿sí? La Pesa, Rafael La Pesa, que me parece que está aquí, este homenaje. Este Edmund de Chasca, incluidos libros de él, porque no encontré justamente el homenaje mismo, ¿sí? Después de haber preparado esta selección de imágenes, finalmente ya la tengo, el artículo. Hans Flasche, ¿sí? Estudia ibérica, alemán, ¿sí? André Jucla-Ruot, era del que mencionábamos hace rato, ¿sí? Que murió a los 45 años, ¿sí? Fíjense cómo cambia radicalmente aquí finalmente la representación del sujeto. Aubrin, profesor en la Sorbona, ¿sí? Ya publicado en edición hispanique de la Rue Gay-Lussac, ¿sí? Noël Salomon, este es el homenaje más conocido, del cual hay dos versiones, ¿sí? Una en francés y luego otra en español, ¿sí? Pero que no es la misma, ¿verdad? Sí. Frank Pierce, aquí justamente no tenía, cuando hice el montaje no tenía el contenido, ahora ya lo tengo, hay foto, pero no la puse. Julián Marías, ¿sí? Alexander Augustus Parker, ¿sí? Británico, ¿sí? Elias Rivers, y ven ustedes Pierre Vilar, ¿sí? La bandera. Sí, exactamente, ¿sí? Con la señora y bien, Tuñón de Lara. Ven ustedes cómo se transforma a partir de los años 80, 90, finalmente un poco la factura del homenaje, ¿sí? Henri Bonneville, de este no puse la portada, pero puse la foto que aparece, porque también la representación del homenajeado me parece muy diferente, ¿sí? A pesar de que había muerto mucho antes, solo en esta época, a fines del siglo XX, se publica su homenaje, ¿sí? Y por último, Carlos Serrano. Ven ustedes finalmente en una imagen totalmente diferente, porque quizá tú tienes un poco conocimiento de cómo se nació lee. Nació en Argentina, su padre estaba exiliado, entonces él hizo, antes de morir, un viaje a Argentina y ahí sacaron esta foto. Gracias. Sí, porque sí no sabía eso. Sí, sí. Bien, entonces, esto es entonces digamos, los ilustres 40, ¿sí? Bien, entonces, rápidamente, entonces, lo que voy a añadir, perdón, sí. Bien, entonces, podemos revisar ahora diversos elementos paratextuales, ¿sí? Bueno, ya hemos visto la foto, hemos visto, por ejemplo, la señera, ¿sí? En el caso de Pierre Vilar. Evidentemente siempre hay una presentación del personaje. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Bueno, sí. Bueno, entonces hay una presentación, evidentemente una lógica de la celebración, sí, no voy a insistir mucho en esto. Las editoriales en las cuales están ligados pues contribuyen con su propio trabajo y con el apoyo financiero consecuente. Eso, bueno, luego
evidentemente se podría desarrollar de modo muy... Bien, en un segundo momento de la investigación podría ser útil un desglose más preciso, ¿sí? Con apoyo de herramientas que da la herramienta, pues que da la informática, y en una dimensión puramente cuantitativa, pues la participación de los miembros más prominentes de asociaciones nacionales o en los comités de honor de los Festschriften, para tener una especie como de cartografía finalmente de quiénes y cómo se representan. ¿Sí? Así se podría hacer una especie como de caracterización de esos nombres interminables que aparecen en las llamadas tábulas gratulatorias, ¿sí? Que a veces pues tienen 100, 200, 300 nombres, ¿sí? Bien, ahora... evidentemente es revelador seguir la trayectoria de los homenajes, ¿sí? Tampoco pues no me da tiempo para mencionarlo en detalle. Creo que forma parte de la finalmente biobibliografía, ¿sí? Cómo se justifica el homenaje, ¿sí? Bien, y voy a terminar un poco hablando de quizás de dos casos recientes, ¿sí? Porque me parece que pueden ser interesantes, ¿sí? Por una parte, el caso, por ejemplo, de Tuñón de Lara, ¿sí? Quien, como ustedes saben, pues fue el organizador de entre 70 y 80, 1970 y 1980, pues de los coloquios de historia contemporánea, que en fin, son muy conocidos, un foro de encuentro y debate fundamental, ¿sí? En su homenaje, publicado en el 94, se afirma que su obra no se entiende si se la separa de un entorno y de un afán por comunicarse con los demás, ¿sí? y por confrontar hechos, explicaciones e hipótesis. ¿Sí? El ascendiente de Tuñón en las conversaciones amistosas, su autoridad en coloquios y mesas redondas, pues expresan su prestigio en los círculos académicos y fuera de ello. Todo esto lo estoy citando, ¿sí? Y termina esa presentación, dice: como escribía su poeta de predilección, que era Machado, un corazón solitario no es un corazón, ¿sí? Bien, entonces hay que... aventurarse, digamos, a leer este corpus no solo como un material en el que se manifiestan múltiples juegos de poder, sino en el que también en el que se percibe cómo funciona una comunidad profesional, ¿sí? Y que es atravesada como toda sociedad, pues por pasiones, sentimientos a veces exacerbados, ¿sí? La historiadora Françoise Vaquet juzga en una perspectiva inspirada por Bourdieu, que es un material ejemplar, este tipo de homenajes, para tratar del poder universitario, ¿sí? El prestigio científico, lo dice ella entre comillas, la excelencia intelectual, ¿sí? Que se encarna en el homo academicus, ¿sí? Y justamente es interesante que esta misma historiadora, que redactó un artículo que me sirvió muchísimo para finalmente conceptualizar, digamos, esta presentación, justamente tenga un libro más reciente que se llama Histoire émotionnelle du savoir, ¿sí? Y entonces creo que pues vamos un poco en ese sentido, finalmente en esta presentación pues un poco recortada al final, pues finalmente por pues la abundancia de datos. Muy bien. Gracias por tu presentación y disculpa que te haya cortado, pero que sí, no, tengo la obligación de dar la palabra a los asistentes y hacer claro. un pequeño coloquio con tu intervención. El caso de los homenajes tiene, desde mi punto de vista, la ventaja de que son siempre obras colectivas, homenajes colectivos, a diferencia de las necrológicas, que son
así, homenajes individuales, ¿no? Gente muy cercana, pero que escribe de forma propia. Me atrevo a hacerte una primera pregunta, ¿no? En el caso de estos homenajes colectivos que no alcanzan, como sabemos, a la mayoría de los hispanistas, sino a una minoría muy selecta, al final son fruto del magisterio, de la influencia, de la existencia de una escuela de estos grandes hispanistas, o bien tiene que ver con que se trata de personajes que han detentado posiciones de poder importantes, y eso les eleva sobre la categoría de los demás mortales, o simplemente son personas que han mantenido una red de amistades que se manifiesta en forma de homenajes cuando cumplen la edad de jubilación o cuando fallecen, porque puede ser indicador la existencia de estos homenajes de una de estas tres razones diferentes. Sí, efectivamente. Yo creo que depende mucho de los lugares, o sea, creo que no se pueden generalizar, ¿sí? Creo que, o sea, hay una evolución de este género, ¿sí? Y que me parece que sería muy interesante ver, no solo, digamos, en el tiempo, en un contexto nacional preciso, ¿sí? Pero también quizá comparativamente, ¿sí? Porque yo pienso que efectivamente, según los países y según los momentos mismos, ¿sí? Yo, puesto que Jean-François conoce el caso de Jouet, de esta hispanista de Aix-en-Provence, ¿sí? De Jouot, sí, o sea, no sé si fue una muerte repentina, ¿sí? O un cáncer o una enfermedad un poco trágica, ¿no? Emocional, que hace que justamente la foto que vieron ustedes de este... Por la familia, supongo. Sí. O sea, yo haría una primera pregunta. ¿En qué se distingue los homenajes a los hispanistas de los demás homenajes? O sea, es un rito de un gremio, o sea, ¿eso es típicamente universitario o puede ser no universitario? Una pregunta que no lo sé, ¿no? Por eso. Y luego diría que casi más importaría saber de los que contribuyeron y de los que iniciaron que la persona, o sea, ¿por qué? Bien, ¿quién? Que hay un grupo, siempre hay un grupo, y este grupo creo que hay que analizarlo para entender por qué. ¿Sí? Y luego, ¿quién participa? Y también, ¿quién no participa? Porque a veces no participar tiene un sentido. O sea, otras pistas, pero es un trabajo ingente, porque hay que tener acceso, yo diría incluso la editorial. O sea, no es lo mismo un libro que un número de revista, etcétera. O sea, y no tiene el mismo valor, a lo mejor, ¿no? O sea, es más fácil publicar un número del Bulletin Hispanique para tal o cual que iniciar el proceso editorial, etcétera. Y todo eso, o sea, los que participan han sido invitados o no. O sea, tampoco es lo mismo. Yo me apunto al homenaje o me invitan a participar. Yo creo que lo más frecuente es que se invite a participar. Entonces, el grupo iniciador es el que manda y que configura, pero es muy interesante porque la comunidad de hispanistas así se constituye, ¿no? O sea, pero es algo muy delicado. O sea. Sí, no, por supuesto. Sí, y además de todo, justamente por lo mismo, he tratado yo de encontrar bibliografía al respecto, ¿sí? Y en realidad
cómo se ha hecho, ¿sí? Entonces, o sea, cómo se ha hecho la historia de este género, porque es verdaderamente un género, y es un género muy, muy interesante, y me da la impresión que ha sido realmente poco estudiado como tal, ¿sí? Era lo que dije un poco al principio, ¿sí? O sea, se considera ineludible finalmente para un profesor, pero al mismo tiempo, finalmente nadie lo estudia. Entonces, es lo que es muy curioso. Y nadie lo lee. Y nadie lo lee. Sí, eso yo me di cuenta en los volúmenes que he consultado en las bibliotecas. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Pero qué trabajo da hacerlos, ¿eh? ¿Verdad, David? Bien, sí, no, justamente hablando de los gremios, ¿sí? Hay gremios que finalmente, o profesiones que lo han hecho muchísimo más, y justamente el derecho, ¿sí? El derecho es el gran, finalmente el gran corpus, digamos. Justamente Antonio me vio cuando yo leía mis catálogos, ¿verdad? Que me pasaba los días en la Biblioteca Nacional buscando hispanistas. En realidad no hay tantos, ¿sí? Y hay países donde se especializa más, ¿sí? Por ejemplo, me di cuenta que en Argentina más, ¿sí? En Chile un poco, ¿sí? Quizá por la tradición germanística de este país, ¿sí? De los intelectuales de este país, y que es una tradición, creo, muy alemana, ¿sí? Y justamente en el pequeño documento que transmití, para el mencionaba yo justamente que los dos primeros ejemplos que se dan, que son de los años 1860 y 1870, pues corresponden al mundo germanófono, ¿sí? Y el más conocido es el de Mommsen, ¿sí? Bien, ahora, depende, ¿sí? En qué circunstancias, pero a veces hay también una dimensión local. Por ejemplo, la muerte de Jules Clairaut, del que hablábamos hace rato, ¿sí? Lo muestra muy bien, y la misma fotografía es una fotografía totalmente diferente de la de los grandes profesores universitarios españoles, ¿sí? Entonces, creo que depende mucho, ¿sí? De qué países, ¿sí? Y sí. Bueno. Sí. No sé si tenemos tiempo, pero... Sí, vale. Una pregunta, puesto que has dicho que, bueno, hay muchas cosas que se podría añadir a la investigación en construcción. Una pregunta que a lo mejor no tiene que ver solo, digamos, con el homenaje como forma textual de monumentalización, pero también otras formas de monumentalización de estos grandes hispanistas, como por ejemplo, ¿tienes alguna idea si se hicieron pequeños bustos, placas, pequeños monumentos que a lo mejor pusieron en facultades para, no solo de una manera textual, sino también de una manera más física, trabajar en esta idea de... También en una idea de memoria, ¿no? De intentar estos grandes maestros, perseverarlos en el tiempo, con esta idea de varios homenajes, etcétera, etcétera. Entonces tenía curiosidad por otras formas de monumentalización, no en papel, sino más materiales que ayudan a esta idea también de los hispanistas, como decíamos ayer, esta memoria histórica, esta figura de quién fue y qué es lo que supuso, ¿no? Sí. Y claro, bueno, me preguntaba. Sí, Jean-François seguramente nos puede ayudar en eso con su conocimiento justamente de los hispanistas franceses, por lo menos, ¿no? Y quizá en otros contextos también. Pero porque es interesante ver que son pequeñas huellas, pero que yo pienso, a pesar de que tengo una cierta sensibilidad a estos temas, pues tengo pocos elementos de respuesta. Yo tengo los elementos de respuesta, por ejemplo, de nuestro propio instituto, del famoso Instituto de la Rue-Gay-Lussac, ¿sí? Porque ahí justamente pues hay algunas placas, ¿sí? En algunos lugares, en fin, los que no conocen, luego les puedo decir algunas cosas que son a veces un poco graciosas, ¿verdad? Y luego hubo recientemente, justamente en continuidad de como podríamos decir, el nombramiento, la nominación de tal o cual sala
con el nombre de un profesor, ¿sí? Esto hubo toda una discusión justamente cuando se creó en nuestra universidad, en la llamada Paris-Sorbonne, cuando se creó el centro de Clignancourt, finalmente ¿qué nombres se les daban a algunas salas? O sea, cómo se repartieron los nombres de las salas en función de los profesores de la universidad. Solo hay un caso parecido al que estás buscando, es la entrega del física del volumen de homenaje a Marcel Bataillon. O sea, una manifestación de pleitesía. O sea, se le entrega ya el volumen impreso, ¿no? O sea, pero eso es excepcional. Otra modalidad es la reunión con motivo de un encuentro, un congreso. Se le ofrecen en vivo la contribución y luego se reúne o no se reúne en un volumen, ¿no? Sí. O sea, pero es interesante ver toda esa tradición que viene de la Edad Media. Y el ceremonial que lleva aparejado muchas veces. Una última pregunta para David. Va a ser breve. Bien, no. Yo creo que podría ser interesante rastrear si tienes un corpus suficiente de un país, y quizá el caso francés entre los ejemplos que has manejado, ver cómo reflejan la evolución epistemológica de la disciplina precisamente, y no solo a través de las figuras homenajeadas, sino a través de quienes participan y con qué temas, porque al final a veces es un poco un pretexto y cada cual pues avanza con un poco el campo que lo representa, y yo creo que allí a nivel de evolución se puede observar. Y no sé si existen reseñas de estas misceláneas, y yo creo que las reseñas de estos libros también pueden ser una fuente interesante. Y última cosa bien breve, me llamó la atención del homenaje a Martinoche, que es del año 39, que su subtítulo es Études hispaniques et américaines, y eso me llamó la atención porque finalmente en fecha tan temprana como el 39, dentro de estudios hispánicos no incluían lo americano, sino que tienen que añadirlo, o quizás sea una manera de subrayar su doble filiación a la vez hispanista y americanista a través de esta precisión, porque bueno, en la época estudios hispánicos podían incluir lo uno como lo otro. Sí, algo que no pude decir por falta de tiempo es que en estos volúmenes, ustedes lo saben, hay evidentemente varios niveles de lectura, ¿no? Entonces son los organizadores en primer lugar, luego está los que participan en el homenaje y algunos casos, pero en los libros de los homenajes a Menéndez Pidal son pero por centenas de participantes, evidentemente, y luego están las tablas gratulatorias, ¿sí? Donde se mencionan a los que de cerca o de lejos, ¿sí? Incluso bibliotecas, a veces instituciones participan. ¿Sí? Entonces, evidentemente, pues para eso yo estoy en búsqueda de, pues no sé, de alguna ayuda en informática para poder tratar esto, para crear una especie de cartografía, porque eso permitiría justamente ver las relaciones que hay. Evidentemente hay gente, como hace rato mencionábamos a Bataillon, que es especialista en eso, ¿sí? O sea, porque él mismo suscita este tipo de homenajes y al mismo tiempo se sitúa en el medio de ello, ¿sí? Bien, bueno, lo dejamos aquí. Sí, perfecto. Continuará el debate. Y voy a presentar rápidamente a Sebastián Faber. Espérate. Al micro. Buenas tardes. Perdona. Les doy las gracias por asistir a este homenaje a Javier Marías. ¿Qué pasa? Sí, perfecto. Sebastián, ¿me oyes a mí? Esto es un cruce. Se ha cruzado el sonido de no saber. Tienes el micro apagado, ¿eh? Tengo el micro apagado. No, pero el micro del ordenador, no el micro de... El micro del ordenador. Sí. Claro. Ah, perdona, estoy aquí. ¿Ahora me oyes? Y ahora te escucho. Ah, Sí. bueno, por fin. Bien, estamos conectados. Es la segunda sesión de esta tarde. No sé si has podido seguir las demás sesiones, espero que sí, del coloquio. Sí. Estupendo. Bueno, pues te voy a ceder la palabra inmediatamente.
Sebastian Faber es muy conocido, es catedrático de estudios hispánicos en el Auburn College, en Ohio, en Estados Unidos. Es un hispanista original, original en muchos sentidos, pero su formación en filología española se hizo en la Universidad de Ámsterdam, pero se doctoró en Estados Unidos, en California, y toda su carrera profesional se ha desarrollado allí, pero tiene muchísimos contactos y es muy conocido en el mundo hispánico y historiográfico español. Es autor y coeditor de media docena de libros, pero solamente nos referiremos a los que tienen relación con este tema que vamos a tratar hoy. Libros que no sé por qué no se han traducido al castellano, ¿no? El de Exilio y Hegemonía Cultural, Intelectuales Españoles en México, el de Hispanistas Angloamericanos y la Guerra Civil Española, Hispanofilia, Compromiso y Disciplina. Tiene una contribución muy destacada al debate sobre la situación del hispanismo en los Estados Unidos, que tuvo un gran impacto en este medio académico, un artículo ya algo antiguo, del 2008, Las economías del prestigio, el lugar de los estudios ibéricos en la Universidad Americana. Y últimamente ha escrito también un ensayo más reciente sobre académicos, espías y otros agentes, el hispanismo norteamericano y el Estado, en la revista Hispánica Moderna. Así que esperamos tus palabras, y sabes que dispone de unos 40 minutos aproximadamente para poder dedicar otros 20 a un breve, pero seguro que interesante e intenso debate contigo. Cuando quieras, Sebastián. Muchísimas gracias, Antonio. Quiero también agradecer a David y a Graciela y a los otros organizadores por la invitación. Mis disculpas por no estar en persona. Aquí estamos en la recta final del semestre y tengo muchas clases que enseñar y no puedo dejar colgados a mis estudiantes. Debo confesar que me siento un poquito como un intruso en este coloquio, quizá un agente enemigo, y no solo por ser holandés, que también, ¿no? Porque, como ha explicado Yolanda, tenemos ciertos sentimientos quizá ocultos hispanófobos, ¿no? Todos los que nacimos ahí en los Países Bajos. Como filólogo que soy, no he podido por menos de apuntar el tropo que usó Antonio ayer para hablar de nuestro campo, en que identificaba a los estudios culturales como una amenaza para un hispanismo en peligro de fragmentación. No sé si me equivoco al percibir cierto alarmismo en esa imagen, pero en cualquier caso yo voy a ir en otra dirección explicando por qué creo que los estudios culturales constituyen no una amenaza, sino más bien una esperanza, al menos en lo que respecta a mi patria chica institucional, que es el estudio del mundo anglosajón, desde el mundo anglosajón, de la cultura producida en el Estado español. Entonces voy a compartir unas imágenes que espero se vean. ¿Sí? Sí. Se me está viendo a mí también, ¿verdad? Sí. Ok. Pero quiero empezar con un pequeño recuerdo personal, entonces. En mi primer año como estudiante de licenciatura en la carrera de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Ámsterdam, a finales de los años 80, me tocaba una asignatura obligatoria cuyo título en el catálogo se anunciaba, curiosamente, en francés, Civilisation quotidienne. Se trataba de un curso impartido en holandés, donde se suponía aprendíamos sobre la vida diaria en España. Uno de los libros asignados era The Spaniards, de John Hooper, ex corresponsal del diario The Guardian en Madrid, que leíamos en inglés. El dato que retengo más claramente del libro es el capítulo sobre el consumo del alcohol en España, y si mal no recuerdo, entrevistó a un gerente de una empresa que decía algo así que sus empleados nunca acudían borrachos al trabajo, para admitir que tampoco, en general, muchos acudían completamente sobrios tampoco, ¿no? Y obviamente fue un dato que a mí, con mis 19 años holandeses, me impresionó bastante. Otros capítulos del libro versaban sobre los medios, la iglesia, la monarquía, la moral, etc. En la práctica, en la clase misma, cubríamos un poco de historia, un poco de sociología, un poco de lengua, pero sin demasiadas aspiraciones de exhaustividad,
o de rigor académico. Era una clase básica, ¿no? Remedial, en el sentido de que quizás sustituía una estancia en España física, o quizá la anticipaba con la idea de que cuando nos tocaba viajar a España no ofendiéramos demasiado, ¿no? Que comprendiéramos un poco los hábitos de la tribu española. La carrera en Ámsterdam por aquella época estaba diseñada de forma bastante tradicional, sobre un modelo, diría así, español, centrado en la adquisición del idioma, el canon literario y la lingüística. Para colmo, unos años antes, el Ministerio de Educación en La Haya había decidido, quién sabe por qué, imponer una especie de división laboral entre los 5 o 6 departamentos españoles del país. Algunos, como Leiden, por ejemplo, se concentraban en Latinoamérica, mientras que otros, entre ellos el de Ámsterdam, se ocupaban de España. En retrospectiva, esa decisión me parece un absoluto disparate, una locura total, ¿no? Pero hizo, por ejemplo, que yo en mis 5 años de tomar cursos, de tomar clases en Ámsterdam, mi exposición a la literatura latinoamericana como tal se limitó a un solo cuento de Borges. El campo desde entonces ha cambiado muchísimo en Ámsterdam y en otras latitudes, gracias en parte, diría yo, al impacto, a la irrupción y la consolidación de 3 aproximaciones relativamente nuevas: los estudios ibéricos, los estudios transatlánticos y los estudios culturales. En muy resumidas cuentas, los primeros cuestionan la hegemonía del castellano en la historia cultural española para incluir expresiones en las otras lenguas de la península. Los segundos cuestionan la nítida división geográfica e institucional entre lo español y lo latinoamericano, y dentro de ella la hegemonía de lo español. Y los estudios culturales cuestionan la hegemonía de la literatura canónica sobre otras expresiones y fenómenos de la cultura. Hoy lo que quiero hacer son 3 cosas, en muy resumidas cuentas. Definir qué es lo que distingue el paradigma de los estudios culturales, esbozar cómo y cuándo ha irrumpido en el hispanismo y hacer un balance de su impacto, tanto en lo que ha tenido de positivo y los desafíos, digamos, que conlleva. Entonces, empecemos con la primera de las 3 tareas, que son los estudios culturales. Creo que conviene dejar claro que lo que yo entiendo, ¿no?, por estudios culturales, y creo que es un paradigma caracterizado por 5 elementos principales. Primero, pretende ensanchar los objetos de estudio de la filología con el fin de incluir cualquier producto o fenómeno cultural, incluida la cultura popular o de masas, ¿no? Cine, tele, deporte, cómic, memoria, movimientos sociales, subculturas, activismos, contracultura, etc. Cultura política. 2. Asume que estos productos o fenómenos culturales forman parte de lo que Raymond Williams llamaba formaciones sociales, social formations. Es decir, formaciones sociales que a su vez cuentan con una clara base material e histórica en la que lo político, lo social y lo cultural se retroalimentan en igualdad de condiciones. El paradigma de los estudios culturales asume que los objetos de estudio siempre están insertos en dinámicas de poder, dinámicas que las expresiones culturales pueden reflejar o servir, pero también modificar. En otras palabras, los estudios culturales asumen que los objetos de estudio en que nos enfocamos tienen una potencia social o política ellos mismos. Creemos en el poder transformador de los productos culturales. En tercer lugar, el paradigma parte del principio de que el estudio riguroso de estos productos o fenómenos, así como su relación con esas dinámicas de poder, no es posible desde una sola disciplina humanística social. De ahí el énfasis en la interdisciplinariedad. En cuarto lugar, asume como imprescindible que toda persona investigadora cuente con una competencia teórica
Esta potencia teórica, además, se supone que se manifieste de dos formas. Por una parte, informa el análisis cultural y su metodología, ¿no? Entonces, informa lo que concluimos sobre el objeto de estudio, pero también incluye una dimensión autoconsciente y autocrítica que obliga a la investigadora a hacer explícita su propia relación con las dinámicas de poder de su entorno, incluido el institucional, y el entorno de su objeto de estudio. Entonces, estamos siempre pensando sobre el poder, pero en todos los sentidos, también el que nos afecta a nosotros. En ambos casos, en el análisis y en la autoconciencia, la teoría sirve, es la idea, como arma crítica desnaturalizadora de sentidos comunes, ¿no? En fin, una versión de lo que la Escuela de Frankfurt llamaba Ideologiekritik, ¿no? Así también se entiende que el marco de los estudios culturales haya promovido en muchos campos las historias críticas de las propias disciplinas o de los antepasados disciplinarios, ¿no? Se ve en antropología, en filología inglesa, en sociología, en muchos campos. De hecho, en el mundo anglosajón, el propio hispanismo, lo que llamamos ya hispanismo en el mundo anglosajón, se considera como un antepasado disciplinario ideológicamente sospechoso al que los estudios ibéricos, transatlánticos y culturales pretenden superar o trascender. Las historias críticas del hispanismo y del latinoamericanismo como campos de estudio, entre otras cosas, han permitido hacer visibles los vínculos históricos entre las prácticas académicas en sus campos, por más desinteresadas que se creyeran, y los intereses y agendas de los estados, sea el Estado español, o los estados de los espacios nacionales en que se trabajan las y los hispanistas, ¿no? Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, o con diferentes ideologías nacionalistas, coloniales o imperialistas, ¿no? Y me parece que las aportaciones de esta mañana, ¿no? De Alfonso y de David y de Yolanda demuestran un poco esa idea, ¿no? De que hay estructuras políticas y sociales que impactan y dan forma y subyacen al trabajo en los campos hispanistas científicos. En último lugar, este paradigma suele dar por hecho que su propia labor investigadora, relacionada por fuerza con dinámicas de poder, busca modificar esas relaciones de poder para favorecer a grupos y comunidades marginados. En otras palabras, el paradigma lleva inherente un afán emancipatorio de carácter político o social. Las raíces de este afán se deben buscar, obviamente, ¿no? en la tradición marxista que informó a los pioneros de los estudios culturales en Inglaterra, pero estos también han pretendido trascender o lo que ven como las limitaciones del concepto marxista convencional del papel de la cultura en la historia. Ahora, aunque el campo de los estudios culturales, definido como lo acabo de hacer, es tan amplio como el que connota el concepto de civilización hispánica, ¿no? Civilización hispánica, desde el marco que acabo de esbozar, el marco teórico disciplinario, creo que es fácil concluir que es incompatible con la idea de una civilización hispánica como legítimo objeto de estudio académico, como forma legítima de definir el objeto del estudio académico. Simplemente son demasiado obvias las connotaciones coloniales del concepto de civilización y las connotaciones nacionalistas o imperialistas del adjetivo hispánico. Pasemos ya al impacto, la irrupción de este paradigma en nuestro campo, al menos el mío. Primero, en lo que respecta a los estudios culturales peninsulares, digamos, ¿no? Ya no estamos hablando de ninguna novedad. Su arranque remonta a finales de los años 80, principios de los 90, a la saga de la irrupción de lo que hoy solemos llamar la alta teoría, ¿no? Que son el postestructuralismo y sus derivados. Entre las pioneras del campo hay que mencionar a Joe Lavangi y Helen Graham, la historiadora, editoras de la primera colección seminal, absolutamente seminal, Spanish Cultural Studies and Introduction, editada por Routledge en el 96, la que habrían afirmando que
Spanish Cultural Studies are in their infancy, están en su infancia, y señalando una larga lista de temas que quedaban por investigar. También hay que citar a Paul Julian Smith, pionero de los estudios visuales, y a Barry Jordan y Ricky Morgan Tamosunas, cuyo volumen Contemporary Spanish Studies, Spanish Culture Studies, aquí salió en el año 2000, en que afirmaban que era un área nueva y que ilusionaba, ¿no? Que emocionaba. Y a Malcolm Compitello y su equipo en la Universidad de Arizona en torno al Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, fundado en el 97, también muy temprano, y de cuyo entorno han salido colegas tan prominentes en el campo como son Susan Larson y Benjamin Fraser. Pionero en el mundo anglosajón también ha sido el Journal of Spanish Cultural Studies, fundado por Lavangi, Alberto Moreiras y Teresa Vilarós, con figuras clave como María Paz Valibrea, Luisa Elena Delgado y Stephen Marsh. En otras palabras, las y los hispanistas, al menos en el mundo angloparlante, llevamos más de un cuarto de siglo conviviendo en la era de los estudios culturales. Aún así, el nuestro fue un arranque relativamente tardío en comparación con otros campos de genealogía filológica, como los estudios literarios ingleses y norteamericanos, por ejemplo. Y de hecho, los debates disciplinarios de los años 90 evidencian una conciencia de retraso que empuja el deseo de innovación, ¿no? Hay que ponerse al día, es la idea, ¿no? Estamos muy atrasados. Un segundo punto importante es que este despertar a las posibilidades del paradigma de los estudios culturales, establecido por Richard Hoggard, Raymond Williams, Stuart Hall y otros en los años 60 en Inglaterra, ocurrió bastante más tarde en el hispanismo peninsular que en el latinoamericanismo. Y creo que ahí la explicación es política e histórica. Países latinoamericanos como Argentina, Chile, México, Venezuela experimentaron un impacto mucho más directo, creo, de las revoluciones del pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo XX que la España de Franco o el campo de la filología española, por más presencia que hubiera en ese campo de exiliados republicanos. Dado que el latinoamericanismo también ha tenido desde hace muchos años vínculos más directos u orgánicos con las ciencias sociales, ¿no? Antropología, sociología, ciencias políticas, los estudios culturales latinoamericanos pueden hacer gala, creo yo, ¿no? De una genealogía bastante más orgánica, por así decir, que los estudios culturales españoles peninsulares. En tercer lugar, no creo que se pueda desvincular, como dije también en el artículo que citaba Antonio, no creo que se pueda desvincular el auge de los estudios culturales en el campo que antes era filología española, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, de su entorno institucional, ¿no? Un entorno marcado desde hace muchos años por la competencia y la búsqueda de prestigio, que curiosamente coincide históricamente, ¿no? Un poco con el afán del Estado español, después de la muerte de Franco, por establecer su prestigio en el mundo occidental, ¿no? Entonces hay ahí una trayectoria bastante paralela. En cuarto lugar, creo que a pesar de lo que acabo de decir sobre estos factores institucionales, ¿no? Una aversión hacia la innovación por considerarlos de prestigio, a pesar de ello no creo que se pueda descontar una motivación central del proyecto innovador de los estudios culturales haya sido un genuino deseo de mayor rigor, ¿no? Un genuino deseo de mayor rigor en lo que estábamos haciendo. Y esto lo quiero decir, esto tiene como dos vertientes. En un sentido, se trataba de dar mejor cuenta de la complejidad de los contextos en que se produce la cultura, ¿no? Dar cuenta de la complejidad. En segundo lugar, permitía el paradigma de los estudios culturales analizar esa complejidad con una caja de herramientas teórica más sofisticada. A la luz de las revoluciones en las ciencias sociales y las humanidades de los años 60 y 70, en Francia sobre todo, pero también en otros países,
Se pensaba, llegamos a la conclusión de que el análisis de un objeto cultural aislado de su entorno, un texto literario, por ejemplo, empezó a verse como un ejercicio artificial, ¿no? Estudiarlo en aislamiento, y por tanto una inaceptable debilidad en términos de rigor. De la misma manera, se empezó a rechazar la idea de que se pudiera emprender un análisis así sin disponer de un marco teórico explícito, ¿no? Y en retrospectiva, las aproximaciones sin ese marco explícito empezaban a denunciarse o criticarse o minimizarse como acercamientos impresionistas o humanistas en el sentido peyorativo que le da Foucault. En su lugar, empezó a generalizarse la idea de que para comprender un fenómeno hay que considerar su contexto material, social y histórico desde un marco teórico explícitamente asumido. En quinto lugar, claro, no es que antes de esto no se enseñara cultura, ¿no? Entonces, asignaturas como la que yo tuve en los años 80 de civilización cotidiana formaban parte, ¿no?, de las carreras hispanísticas en otros países, como huellas quizá de la antigua ambición holística de la filología, ¿no?, tal y como nos llega desde el romanticismo alemán, pues según la cual el estudio de la lengua y la literatura son una entrada privilegiada a toda una cultura, a toda una civilización, ¿no? Ahora, en cierto sentido, en el mundo anglosajón, los estudios culturales sirven quizá para revestir esa parte cultural de la carrera en nuestro campo de un rigor que a juicio de muchos carecía del todo hasta ese momento, ¿no? Y ahí creo que hay diferencias interesantes que constatar entre las enseñadas en los países angloparlantes, un país como Holanda y quizá Francia, donde, ¿no?, sabemos que hay una fuerte tradición civilizacionista, ¿no?, en el propio gremio, con perfiles disciplinarios bastante otros que en el mundo anglosajón. Y creo que algo así se puede decir del hispanismo alemán, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esa gran serie, para mí gran serie, ¿no?, Spanien heute, ¿no? Entonces, ese volumen sobre la España contemporánea que se renueva cada tantos años, en que se da una especie de radiografía de la cultura española en todos los aspectos, incluidos los políticos y sociales. En sexto lugar, quiero destacar que esta ansiedad en torno al rigor no se puede desvincular de un afán por afirmar el carácter científico de la labor académica, de nuestra labor académica. Aquí de nuevo juega un papel dominante, creo, el carácter competitivo de nuestro contexto institucional. Si en la búsqueda de prestigio el hispanismo rivalizaba con otras disciplinas humanísticas o filológicas, ¿no?, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, etc., en el tema de la cientificidad, la rivalidad creo se daba más bien entre las humanidades y las ciencias sociales y exactas, cuyo prestigio institucional, no lo olvidemos, recibió impulsos importantes, primero por la dinámica de la Guerra Fría y después por el auge del neoliberalismo y el fetichismo de lo cuantificable, ¿no?, que viene de la mano del neoliberalismo. Esta presión, que sigue en plena vigencia hoy, tampoco lo olvidemos, no solo ha producido un incremento astronómico del número de publicaciones en todos los campos, también los humanísticos, sino que también ha fomentado un nivel de especialización y profesionalización del campo cada vez mayor. Las consecuencias, creo que podemos estar de acuerdo, han sido perversas en muchos sentidos, ¿no? Para quienes nos dedicamos a la investigación humanística, ha reducido de forma drástica la posibilidad de llegar a públicos no especializados, que sí, una labor que sí hacían nuestros antepasados en el campo, ¿no? Estoy pensando en los hispanistas que mencionaba Yolanda esta mañana, ¿no? Geers, Brouwer, Van Dam, Van Praag, mis antepasados holandeses, escribían para grandes públicos constantemente, ¿no? Y eso se ha perdido.
Pero también, al perder la conexión con un público no especializado, también los humanistas hemos perdido la posibilidad de demostrar que nuestro trabajo es digno de apoyo institucional, de financiación, de puestos, de un lugar entre la familia académica, ¿no? Y como resultado nos encontramos cada vez más, y estoy ahora hablando de Estados Unidos y también de Holanda, con una reducción del espacio relativo de las humanidades en las universidades. En séptimo y último lugar, todo esto produce una importante desestabilización de los fundamentos que antes se asumían como axiomas. El canon literario, la literatura como tal, como un ente con cualidades implícitas, de la idea de España o el mundo hispánico como espacios abarcables, definibles, identificables, y el idioma castellano. Como consecuencia, se desplaza el centro de gravedad de la disciplina de nuestro trabajo, lo que delimita y especifica o distingue al campo. Se desplaza de lo cultural geográfico, el mundo hispánico, el idioma español, ¿no? Lo español, a lo sociopolítico y teórico. También, por tanto, cambian los interlocutores de nosotros como investigadores y del campo como tal. A lo que antes era el hispanismo como colectivo y comunidad académicos, se sobrepone una capa quizá más transversal de estudios y de escuelas, ¿no? Estudios de género, estudios de memoria, estudios postcoloniales, estudios del nacionalismo, etc. Al mismo tiempo, se ha debilitado la identificación de la producción cultural con el Estado-nación, ¿no? Como también señalaba Yolanda esta mañana al citar a Brad Apps y a Luis Fernández Cifuentes. Un último punto que quiero agregar es que estos cambios no se han producido de la misma manera en diferentes ámbitos nacionales, como queda muy claro, ¿no?, de este coloquio. La perspectiva autocrítica y autoconsciente, además de las historias disciplinarias, han permitido ver estas diferencias entre los ámbitos nacionales con más claridad que nunca. Todos los que nos dedicamos al campo, antes llamado hispanismo, nos movemos también en entornos institucionales marcados, por lo general, por tradiciones y costumbres que difieren de país a país, ¿no? Como demuestra muy claramente Antonio Niño en un artículo del 2020, ¿no?, donde habla del hispanismo francés. Entonces, aunque el hispanismo sigue siendo un campo inter o transnacional, esas diferencias nacionales han generado en diferentes momentos desencuentros y malentendidos, o quizás diálogos de sordos, o simplemente abismos sin comunicación transversal, pero también ciertos desprecios o complejos varios de superioridad e inferioridad, ¿no?, que creo que es una dinámica que tampoco podemos ignorar, ¿no?, porque también impacta a quién leemos, a quién citamos, con quién coincidimos en coloquios y a quién consideramos interlocutores legítimos. Vayamos al balance. De estos apuntes resumidos ya van surgiendo, creo, los contornos de un balance que nos permita valorar en qué sentido el auge del paradigma de los estudios culturales ha contribuido positivamente al hispanismo internacional, al menos en el mundo anglosajón, y cuáles son los desafíos con que nos ha enfrentado. Para empezar con los desafíos, no creo que quepa subestimar el efecto desestabilizador que mencionaba arriba, ¿no? Como escribí en otra ocasión con respecto al hispanismo norteamericano, los estudios culturales han venido minando lo que asumíamos durante muchos años como los fundamentos legitimadores de nuestra práctica académica, de nuestras clases, de nuestra enseñanza, las precarias pretensiones de legitimidad y prestigio que teníamos, lo español, el castellano, la supremacía de lo español sobre lo latinoamericano, etc. Y creo que lo mismo cabe decir de los hispanismos en otros espacios nacionales. En segundo lugar, identificaría como desafío el desfase entre las ambiciones explícitas o implícitas de los estudios culturales y el alcance real del trabajo realizado y publicado, tanto en términos de
de metodológicos como de difusión. Y aquí creo, mi argumento básicamente es que lo que yo veo en muchos ejemplos concretos de colegas que intentan practicar un análisis de estudios culturales es que montan argumentos muy ambiciosos, ¿no?, sobre fenómenos sociales, políticos, sociológicos, etcétera, pero siguen aportando como base evidenciaria productos culturales de impacto bastante debatible, ¿no? Entonces, un argumento sobre la memoria de la Guerra Civil Española en España hoy, basado en una lectura de 3 novelas, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un desafío realmente metodológico entre las ambiciones de los argumentos presentados y el peso y el carácter de las pruebas aportadas, digamos. Y algo así me parece ocurrir a la hora de las ambiciones emancipatorias del trabajo, ¿no? Entonces, es común ver en los estudios culturales presuposiciones bastante ambiciosas en términos de cuál va a ser el efecto del análisis presentado, el efecto político-social del análisis presentado, ¿no? Entonces, escribo un artículo sobre las relaciones de género en Argentina, ¿no? Y hago aparentar o expreso implícitamente que creo que mi análisis va a cambiar nuestra forma de ver esa relación de género, incluso va a impactar esas mismas relaciones de género. Y creo que ahí, claro, hay algo obvio que señalar, que es que un artículo académico publicado en otro país, en otro idioma, en una revista académica muy cara que nadie puede acceder, escrito en un estilo tampoco muy asequible, muy accesible o fácil de leer, no va a tener ese impacto social o político que pretende la autora o el autor que tenga. Un tercer desafío, bueno, es esto lo que acabo de mencionar, ¿no?, para el público. Un cuarto desafío me parece que tiene que ver con las mismas carreras, ¿no? Entonces, básicamente, los dos ensanches, ¿no?, las dos formas en que se ha ensanchado el campo, tanto en lo que estudia, no solo literatura o lengua, sino toda la cultura, tanto como el aparato teórico que se exige, ¿no?, en la práctica ha multiplicado, ha incrementado muchísimo el material que una persona debe poder dominar como experto para poder llamarse experto, ¿no? Y esto ha supuesto un desafío real, me parece, en los programas de doctorado, por ejemplo, en los dos departamentos que se han subido al carro de los estudios culturales, ¿no?, que se han subido al tren. Y esto en la práctica hace que los resultados son bastante desiguales, ¿no?, porque hay tanto que abarcar que en la práctica muchas veces no se puede o no se hace. Al mismo tiempo y esto sería una de las ventajas que ahora quiero también apuntar, que hace que cuando está bien hecho, el trabajo en estudios culturales supera con mucho, a mi ver, lo que antes se hacía en el campo. Un quinto desafío me parece que tiene que ver con esas diferentes tradiciones nacionales, ¿no? Me parece que, al menos al principio, el auge de los estudios culturales en el mundo anglosajón, sobre todo, creó una distancia mayor de la que había ya entre los hispanismos practicados en otras latitudes y los hispanismos practicados en el mundo anglosajón. Hoy me parece que esa distancia se ha reducido. Hablando de España, por ejemplo, me parece que hoy, actualmente, en España hay bastantes más personas que comprenden y aprecian el paradigma de estudios culturales para comprender la cultura producida en el Estado español. Y esto tiene que ver en parte con que desde el principio tuvo una recepción bastante positiva en los círculos no académicos, pero sí culturales. Estoy hablando de museos, galerías, asociaciones,
colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos en la gestión de Reina Sofía en Madrid, por ejemplo, en los últimos años, creo que se demuestra esa consonancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la distancia se ha reducido. Pasemos a el balance positivo, y con eso ya cierro. En términos, como digo, en términos de rigor y sofisticación, creo que los mejores ejemplos de los estudios culturales, ¿no? Estoy pensando en el trabajo de Joe Lavangi, de Helen Graham, de Pura Fernández, de Luisa Elena Delgado, de Steve Marsh, de Malcolm Compitello, de Susan Larson, ¿no? Creo que los mejores ejemplos de los estudios culturales son claramente superiores en términos de rigor y lo que abarcan a lo que se producía antes en nuestro campo. Creo que la obligada conciencia teórica nos ha hecho a todas y todos mejores lectores, mejores analistas, más conscientes de las limitaciones de nuestra propia mirada, más sofisticados y menos dependientes de nuestras intuiciones e impresiones. Y tampoco podemos olvidar que las diferentes evoluciones teóricas que informan los estudios culturales han ido de la mano de luchas reales, sociales, contra patrones, prejuicios y privilegios antiguos en el mundo universitario. Una lucha que, claro está, también tuvo una dimensión institucional muy importante, conectada con cuestiones de acceso a la universidad, de autoridad, de crítica o de emancipación. Y creo que en lo que respecta a la relación de nuestro campo con estados diversos, ¿no? El estado de nuestro entorno institucional, digo, en mi caso el Estado norteamericano, por ejemplo, o el Estado español, creo que ese enfoque nos ha hecho menos cooptables, nos ha hecho un poco más inmunes a los cantos de sirena de los estados y sobre todo, como apuntaba ayer Alfonso, de los ministerios de Asuntos Exteriores. Desde luego, es verdad, como también he dicho, que la evolución de nuestro entorno institucional, que es competitivo, que es casi darwinista, que es neoliberalista, muy neoliberalizado, ha provocado tendencias menos positivas que habrá que resistir, ¿no? Entre ellas, yo destacaría la sobrevaloración de lo nuevo sobre lo viejo, ¿no? Que a veces provoca actitudes exageradamente adanistas entre los campeones de los estudios culturales, porque la verdad es que, como ya señalaba Carlos Alonso en los años 90, que el hispanismo en sus manifestaciones varias incluye ejemplos de estudios culturales avant la lettre, ¿no? Desde la obra de Américo Castro hasta la importante tradición civilizacionista del hispanismo francés, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podemos ver a los pioneros del campo, ¿no? Los que salen en los homenajes que nos acaba de explicar Miguel, muchos de ellos también trabajaban de forma interdisciplinar y desarrollaban una importante labor de difusión y no rehuían los temas sociales o políticos, ¿no? Un hispanista fundamental en mi propio hispanismo, el holandés, como Geers, para él el estudio de la cultura española y latinoamericana, por cierto, no estaba de ninguna forma desvinculada de profundas preocupaciones políticas y sociales que le movían a él como ser humano, como intelectual público y como hispanista científico. Entonces, yo creo que es posible una labor de rescate en ese sentido, una reivindicación de la propia tradición desde el paradigma de los estudios culturales, y lo único que habría que hacer realmente es asumir cierta tolerancia hacia ciertas terminologías, ¿no? Que usaban nuestros antepasados, que hoy podrían producir cierto rechazo. Finalmente, todavía no, perdón. Como he argumentado en otra ocasión, me parece que en sus manifestaciones más rigurosas y productivas, lo que ofrece el paradigma de los estudios culturales no solo es mayor rigor, sino una serie de aperturas que nos permiten establecer conexiones con campos afines. Aunque, y esto lo quiero subrayar,
se trate menos de vender España como tal, ¿no? Creo que es un camino equivocado intentar vender nada, que de afirmar la presencia de lo ibérico en los temas transversales que constituyen el núcleo de los estudios culturales, ¿no? La migración, la identidad, la memoria, el género, etcétera, etcétera. Lo que a su vez, volviendo a la presentación sobre el desafío de los alumnos en Europa, ¿no? de atraer alumnos a las carreras, yo creo que es precisamente en ese sentido el paradigma de los estudios culturales servirá para atraer a más personas interesadas al campo y posiblemente reclutables al campo. Ok, lo dejaré aquí y supongo que todo el mundo está un 100% de acuerdo conmigo, entonces no habrá necesidad de nada. Entonces podemos ir ya a tomarnos un vino. Bueno, aquí son es el mediodía un poco pronto. No, es broma. Estoy muy abierto a debate y a desacuerdos violentos. Bien. Espera que te ponga a ti también. Vale. Mostrar. No. Galería, y así tienes Correcto. todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu espléndida exposición, tu precisión y la coherencia de tus argumentos. Y sí, queremos comentar bastantes cosas. Yo tomo la palabra en primer lugar, señor Greenpeace, como historiador, que no como hispanista, y menos como filólogo. Encuentro que este diagnóstico que haces de la irrupción de los estudios culturales puede haber sido desestabilizador en el campo del hispanismo filológico, pero creo que en historia esto se asemeja mucho, a mi modo de ver al menos, con el giro cultural que ha sufrido la historiografía universal desde los años 70 y 80. Es decir, en el mundo de la historiografía la crisis del positivismo es muy antigua. Y ya habíamos pasado en los años 80, que es cuando yo me formé, por el sarampión de la historia económico-social, el impacto de los anales, en la historiografía marxista. Así que cuando llega el giro cultural, el positivismo queda muy lejos y muchos de los cánones de los que tú te refieres estaban muy olvidados. Por lo tanto, para mi generación de historiadores al menos, esta irrupción de nuevos objetos de la historia, de nuevos objetos y de nuevos sujetos, esta mirada postmodernista, este diálogo con las otras ciencias sociales, esta apertura transnacional, esta mirada transnacional de los problemas es algo cotidiano, obvio, y no ha desestabilizado de ninguna manera la historiografía, todo lo contrario, ¿no? Ahora, en el campo del hispanismo filológico puede que las cosas hayan sido de otra manera, ¿no? Y esto es lo que podríamos comentar, por cómo explicar que este giro ha tenido ese impacto en el mundo anglosajón, pero en el mundo europeo, del hispanismo filológico europeo y sobre todo español, haya llegado tan tardíamente y haya provocado esos efectos, como tú dices, desestabilizadores. Pero bueno, esta es mi impresión. Y por supuesto no te consideramos un intruso, sino un colega crítico y por lo tanto estimulante en esta reunión. ¿Alguien quiere iniciar las preguntas? Yolanda. Igual tendrás que mover. Sí, igual tienes que ver. Porque este es el micrófono que funciona, ¿no? Sí, yo creo que escucha. Hay que ir al otro. Bien. Como veneración. Hola, Sebastián. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, qué pena que no hayas podido venir para verte en directo, pero otra vez será. Ya se saben las preocupaciones y las ocupaciones. Una pequeña pregunta en el contexto, digamos, del mundo anglosajón, porque, digamos, en general has utilizado el término mundo anglosajón y como, digamos,
En el estudio de la filología inglesa tenemos un poco la misma dinámica entre lo que es Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Me pregunto yo cómo, para ver si hay algún tipo de parangón o de comparación, cómo los hispanistas británicos han llevado este giro de los estudios culturales en comparación con los norteamericanos. ¿Ha habido algún tipo sabes, este tipo también de fricción? Porque claro, ahí está el Empire y está toda la idea de Britishness, Englishness y etcétera, etcétera, y todas esas complicaciones que a lo mejor de alguna manera es similar a determinada fricción que puede haber en la idea de lo hispánico, etcétera, etcétera. Solo para saber si hay algún tipo de parangón que nos pueda servir de base de solución de conflicto o más ligero en su caso. Es muy buena pregunta. Y lo que yo diría es que no ha habido. Porque creo que la erupción del paradigma en los 80-90 se produce como casi una labor conjunta, y si algo, los ingleses son pioneros, o los británicos son pioneros, ¿no? Joe Lavangi, que para mí es una figura absolutamente monumental, ¿no? Inicia casi sola, ¿no?, ese camino en los años 80 con sus estudios de literatura española y, claro, hace el salto transatlántico en los 90, no, en la primera década de los 2000 en Nueva York, ¿no? Steve Marsh trabajó, ¿no?, con muchos años con Joe y también enseña en Chicago. Helen Graham, historiadora propiamente dicha, ¿no?, que sigue haciendo su trabajo en Londres, obviamente, ¿no?, pero muy leída y muy colega, ¿no?, de sus colegas norteamericanas. Entonces, en ese sentido, creo que si ha habido fricción o simplemente diferencia o distancia, ha sido entre el mundo angloamericano, Gran Bretaña y Estados Unidos, y Europa, por ejemplo, España. Pero creo que ha habido, es que las academias, a pesar de las que institucionalmente son muy diferentes, ¿no?, Oxford, Cambridge, por no hablar de Leeds y de Durham, que las universidades norteamericanas, en términos de diálogo ha habido muchísimo, ¿no? Y en parte también, y esto hay que señalarlo, no lo hice, que muchos de los pioneros en este campo son españoles, pero trasplantados a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el abismo, si hay abismo, es realmente institucional, no es de identidad nacional, no tiene nada que ver con el pasaporte, ¿no? Es porque Cristina Moreiras, ¿no?, es gallega y está en Michigan y es una gran líder del campo, ¿no? Y en ese sentido, o Germán Labrador, ¿no?, hace su doctorado en Salamanca y acaba en Princeton, es un líder del campo en lo que es la literatura de la transición, la cultura de la transición española. Entonces, en ese sentido, creo que Inglaterra o Gran Bretaña y Estados Unidos van bastante juntos. Vale, gracias. Me voy, chao, chao. ¿Alguien más? Un momento. John Nieto te va a hacer una pregunta. Gracias. Hola, Sebastián. Hey, John. Hey, great to see you. It's been too long, man. I know, it's a long time. Perdón, estoy pensando en inglés, pero voy a tratar de expresarme en inglés, en español. Me interesa muchísimo lo que tú piensas sobre la relación de Latino Studies y el hispanismo, los estudios del hispanismo. Y porque yo pregunto, porque me siento un poco al margen de este estudio de hispanismo, siendo un estudiante de Latino Studies desde siempre. Yo vengo al tema a través de los archivos que he encontrado sobre Spinoza, por ejemplo, y cómo se encuadra su ideología con la ideología de por ejemplo, los chicanos. Yo me considero como un chicano. Y me interesa muchísimo cómo tú
ves esa relación? ¿Si se encuadra el hispanismo dentro de estudios latinos o viceversa o no? Sí. Bueno, ya. Muy buena pregunta también, muchas gracias. Creo que tengo dos respuestas. La primera es que a nivel institucional, como tú bien sabes, ¿no? Estando en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas son tres campos independientes. Los estudios peninsulares, los estudios latinoamericanos y los estudios latinos, ¿no? Y según donde estés, puede que los estudios latinos estén dentro de un departamento de español o lo que ahora sea, ¿no? O estén en inglés, o estén en Comparative American Studies, ¿no? O en American Studies, ¿no? Entonces, y eso importa muchísimo en mi experiencia a la hora de, o en términos de prestigio, de posiciones, de financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una lucha institucional dentro de ese marco competitivo en que estamos, ¿no? Que no se puede minimizar. Lo otro, que es bastante más interesante, ¿no? El trabajo que estás haciendo tú me parece fascinante, ¿no? Porque tú, claro, entras a nuestra historia crítica disciplinaria del hispanismo como Latino Studies person para decirnos, cuidado, que aquí también hay chicanos que son fundadores de vuestro campo, ¿no? Entonces creo que ahí estás descubriendo una arqueología del campo que, entre otras cosas, creo que señala un punto ciego en el hispanismo peninsular que no ha tenido de ninguna forma herramientas para poder incluir, ni siquiera tangencialmente, el fenómeno de la cultura chicana, de la cultura latina en Estados Unidos, sea del 19 o del 20 o del 21, ¿no? Entonces creo que tú entras por la puerta de atrás hasta cierto punto, ¿no? Pero creo que abres muchísimas posibilidades de diálogo, ¿no? Creo que no sé hasta qué punto tú en tu campo ves cómo se recibe lo que tú estás haciendo. Si tú estás siendo un heterodoxo también en tu área o no. Más bien un traidor. Peor. Otro agente enemigo, claro. Porque realmente porque pienso que, por ejemplo, los latinos en Estados Unidos no miran hacia España para nada, por lo general, miran hacia América Latina. O bien dentro de los contextos de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. También tenemos un enfoque muy crítico en términos de cuestiones de género, de cuestiones de ideología, de lengua, todo eso. Estamos muy comprometidos en Cultural Studies, en Latino Studies. Realmente son parecidos porque son interdisciplinarios y esta crítica es muy importante. Así que yo vengo al tema con todo ese equipaje, ¿no? Con todo ese entrenamiento de formación como historiador, pero también como chicano y también como Latino Studies scholar, ¿no? Creo que tu trabajo sobre Spinoza, ¿no? Creo que mi trabajo sobre los latinos en Estados Unidos y su relación con el hispanismo y me interesa también, por ejemplo, fascismo entre los latinos y, por ejemplo, reclutamiento de la falange de los latinos en Estados Unidos en los años 30 y 40 y la participación o no, o la resistencia también, el antifascista, el movimiento antifascista, que como Ana Varela y Montefeo y los demás han trabajado, tú también has trabajado muchísimo. Y me interesa mucho allí hay vínculos entre Latino Studies, que bueno, yo llamaría Latino Studies, y el estudio de, bueno, los vínculos con España.
Sí, creo que ahí en los años 30 son cruciales, ¿no? Porque la misma fundación del Instituto de Literatura Iberoamericana, ¿no? en los años 30, durante la Guerra Civil Española, incluye también a católicos integristas, casi del tipo Spinoza, pero latinoamericanos y chicanos o latinos, ¿no? Entonces, creo que no ver la cultura hispana, digamos, en términos amplios, en Estados Unidos y México y Latinoamérica, como igualmente dividida por la lucha entre fascismo y antifascismo, porque claro, es obvio, pero no lo decimos lo bastante, ¿no? Porque no nos damos cuenta lo bastante casi del impacto que tuvo, ¿no? El trabajo que está haciendo Jim Fernández también sobre las comunidades de inmigrantes españoles, ¿no? en Estados Unidos, igual, ¿no? Entonces hay esa división. ¿No? Pues nada, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias, ya. ¿Ya? Bueno, son las 8, estupendo, hemos clavado el tiempo. Te agradecemos mucho tu participación, espero que puedas seguir las sesiones de mañana por streaming. Y, bueno. Me dicen los organizadores que te enseñe el diploma que te vamos a mandar por correo por participar en este colegio. Hombre, un diploma. Claro, claro. Uno más. Bueno, gracias a todos por haber participado, gracias a ti por conectarte online y hasta mañana a las 9 de la mañana que recomenzamos las sesiones, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Chao.